Ahí vamos. Bueno, entonces, retomando un poquito lo que vimos la clase anterior, volvemos a bases de datos no SQL, bases de datos distribuidas, bases de datos orientados a grandes volúmenes de datos. Habíamos dado una introducción. Habíamos hablado en general de bases de datos distribuidas, de qué cosas teníamos que tener en cuenta. Base de datos claves valor, vimos en particular una que nos permitía ir definiendo un poco casi todos los conceptos. Perdón, voy a volver un poquito atrás, después vuelvo. Pero en sí de la fragmentación hablamos, de la replicación hablamos, de la búsqueda hablamos de tablas de hash distribuida y hablamos de modelo de consistencia. Lo único que nos quedó un poquito por hablar es esto de los LS-Metris, que son métodos de acceso, que ahora lo vamos a tratar. Pero en sí las generalidades las tratamos muchísimo con una base de datos clave valor Dynamo, que si bien no tiene tanta aplicación real, porque el producto que está ofrecido usa Dynamo de fondo y DynamoDB, pero no es, al menos de lo que yo sé, no es tan común que se utilice. Hoy sí vamos a trabajar sobre 3 bases de datos un poquito más utilizadas, o al menos cuando Mariano hizo las Filminas estaban ahí en el top 3 siempre. No sé si habrá cambiado un poquito. Si alguno considera que por ahí tendríamos que ver alguna nueva que realmente empiece a tener más importancia que estas que vamos a ver. Está bueno que lo comente después cuando hagamos la encuesta final, porque estamos quizás en algún momento en que por ahí el próximo año o algo así voy a tener que empezar a actualizarse un poco estas cosas. Así que este es el momento. Y bueno, y terminamos hablando un poquito del modelo MapReduce y el teorema CAP. Hoy vamos a ir un poquito más a los bifes con bases de datos más reales, más utilizadas. Y de hecho en la práctica van a trabajar bastante con dos en particular, con MongoDB, que lo vamos a ver ahora, y con Neo4j, que no sé si se llega a leer, pero acá abajo dice base de datos versadas en grafo, es una de ellas. Así que bueno, sin más introducción, Profe, orientadas a puntos. Sí, te escucho. entonces, digamos, las bases de datos clave valor no son muy reales, digamos, no son muy usadas en el día a En día. particular Dynamo, como lo vimos, no es muy utilizada porque se la accede, si lo utilizas a través de DynamoDB, que es un producto totalmente distinto. Pero no quiero decir que las bases de datos clave de valor no sean utilizadas. De hecho, cuando Ok, te den la ese, en máxima este velocidad es caso muy útil. particular. Claro, en el caso particular de Bien. Dynamo que vimos, sí. Alguien más me parece que había levantado la mano, pero lo perdí. ¿No? Bueno, me interrumpe cualquier cosa. Sí, no, existe la base de datos clave de valor. No vemos una en particular que la vemos con mayor importancia, pero sí son bastante útiles porque también tienen mucha velocidad. Pero bueno, como vimos antes, realmente el problema es que también tiene mucha simpleza, es decir, hay que laburar mucho por fuera. Base de datos orientadas a documentos. Vamos a ver. Recuerden que hablábamos del concepto de agregado, no sé si vieron el video de Martin Fowler o si no la pequeña explicación que yo les di, pero la idea es que un documento es cualquier cosa que sea un agregado, pero que en general tiene cierta estructura, ¿sí? Esa estructura no tiene por qué ser rígida, pero sí tiene cierta estructura, más que nada como para que podamos interpretar qué es lo que tiene ese valor. Entonces, es algo bastante parecido a lo que veíamos con clave valor, pero el valor no puede ser cualquier cosa que se me ocurra, aunque tengo una gran libertad sobre qué es lo que puede ser. Pero, por ejemplo, imagínense que yo digo, mira, el documento tiene que ser un documento XML, yo no te estoy obligando a que no puedas poner lo que vos quieras. Bueno, XML básicamente puedes representar casi todo lo que se te ocurra. Pero sí te estoy diciendo, mira, tiene que tener una estructura. Cuando empieza el tag menor, después tiene que venir un mayor para cerrar ese tag, después tiene que haber otro igual, pero con una barra adelante, etcétera, etcétera. A eso me refiero con que tenés esta estructura. No con que todos los documentos tienen que tener algún campo o todos los campos tienen que tener un tipo de datos. No la estructura fija de un create table de SQL. Pero sí es esta estructura que permite que la base de datos sepa qué es lo que le estamos metiendo y me permita consultar de alguna forma sobre los valores que tiene el documento. Esa es básicamente la idea general. ¿Sí? Entonces, sin tener un esquema rígido en el que decimos todos los documentos necesitan tener tales columnas con tales cosas, ¿sí? Sin ese esquema, igualmente, tenemos la posibilidad de manejar estructuras un poquito más complejas que simplemente clave-valor, porque este valor va a ser un documento y va a ser bastante más complejo. En general, un documento, y de vuelta, no estamos hablando de las bases de datos clave-valor, pero en general un documento se define con un conjunto de pares clave-valor. Ahora vamos a ver por qué, pero no tiene nada que ver con la clave donde yo voy a estar almacenando el documento. Sí, pero en general un documento tiene clave-valor. Por ejemplo, ¿qué podría ser un documento? ¿Recuerdan cuando veíamos en SQL las páginas de Stack Overflow? Sí, mi agregado sería toda la página de Stack Overflow. ¿Qué pares clave-valor tendría cada documento? Bueno, tendría como clave título y como el valor el título de la pregunta.
Como clave, no sé, descripción y como valor la descripción total. Como clave el usuario que hizo la pregunta, sí, usuario, owner, user ID, creo que se llamaba, como valor el ID del usuario que hizo la pregunta. Después como clave respuestas y una lista de alguna forma, un array o lo que fuera, con todas las respuestas, etcétera, etcétera. Entonces ahí hablamos de clave valor internamente del documento. Profe, Sí, la clave entonces vendría a ser como los atributos de ese agregado. claro, sí, exactamente. Pero son como clave valor. Sí, lo vamos a ver en un ratito, pero el ejemplo más común es un JSON. El JSON tiene clave valor, ¿sí? Pero que representan los valores de los atributos del documento, donde la clave sería un identificador de qué atributo estamos hablando y el valor que tiene. ¿Sí? Y algo diferente de SQL, o al menos el SQL tradicional que vimos, es que se admiten atributos multivaluados y también se admite que el valor de un atributo sea a su vez un documento. Es decir, para una clave en particular, el valor podría ser un documento. Entonces, ese documento internamente, ese subdocumento, llamémoslo, va a tener pares claves valores internos. Esto es como de vuelta a generalidad. Entonces, la estructura generalmente se define con algún intercambio, un lenguaje de intercambio de datos. Los más comunes suelen ser XML y JSON, ¿sí? Existen otros, y AML creo que ya medio como que dejó de utilizarse, no sé si lo siguen utilizando, tuvo algún momento que tuvo un pico de popularidad. Y este que ven acá, Bison, es en particular el que usa Mongo, que es como una especie de extensión del formato JSON, en el cual le agrega algunas cosas, creo que la B larga era de binario, no estoy 100% seguro, pero creo que tiene que ver. Le agrega algunos tipos de datos en particular que JSON en sí no tiene. Yo me imagino que a esta altura están familiarizados con JSON, con lo cual no nos vamos a meter mucho en ese tema. Bueno, ¿qué características tienen las bases de datos orientadas a documentos que comparten con las bases de datos relacionales? Bueno, que acá podemos hacer ciertas consultas de selección y también de agregación de datos. Cuando estamos hablando de agregar es agrupar, contar, buscar el máximo, el promedio, etc. Así acá agregar datos no es lo mismo que el concepto de agregado. Bueno, algunos de los ejemplos son, como dijimos, MongoDB, que lo vamos a ver a continuación, pero hay bastantes, RethinkDB, CouchDB, creo que ahora está bastante popular, pero en general todos tienen conceptos parecidos entre sí. Y vamos a, como dijimos, tomar MongoDB como un ejemplo en particular para describir en general a las bases de datos orientadas a documentos. MongoDB está basada en hashes para identificar los objetos, ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, pero el ID que le genera automáticamente es un hash gigante. No utiliza esquemas, es decir, no existe un DDL, aunque se puede llegar a definir algunas restricciones, pero no es obligatorio, o sea, por defecto vos podés meter un documento con los atributos que vos quieras, las claves valores que vos quieras, y te lo va a aceptar. Los documentos mismos tienen formato JSON, almacena por clave valor. Este es un detalle que está desarrollado en C++ y tiene APIs en muchísimos lenguajes. Aquí es un tema importante. Si bien tiene una implementación para hacer joins, es muy limitada y con baja performance. No está pensada para hacer joins. Y organiza los datos de una base de datos en colecciones que contienen documentos. Acá hacemos el paralelismo. En MongoDB tenemos base de datos en vez de esquemas que tenemos en el modelo relacional. Y quizás estos son los 3 paralelismos que más queremos hacer. En vez de tener relaciones, es decir, tablas, tenemos colecciones. En vez, así como teníamos tablas o relaciones que tenían muchas filas o tuplas, acá tenemos colecciones que tienen muchos documentos. La idea es agrupar documentos similares en una misma colección. Y así como en las tablas teníamos atributos, en las relaciones en realidad tenemos atributos, acá en MongoDB tenemos campos de los documentos. Entonces ese es como una especie del paralelismo que tenemos. Acá tenemos un ejemplo de un JSON que representa un documento que describe una hamburguesa. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, acá vemos los claves valor. Sería, para este documento tenemos muchas claves valor. Una clave es nombre y el valor es Big Bacon, porque esa hamburguesa se llama Big Bacon. En particular puede haber otras hamburguesas más. Para la clave de precio tenemos el precio que tiene, 129,99. No sé en qué moneda estará, pues son bastante viejas estas filminas, se nota. Las calorías que tiene esta hamburguesa son 930. Y acá tenemos, por ejemplo, una clave con un valor multivaluado, ¿sí? En ingredientes tenemos muchísimos valores. Pan, carne, lechuga, salsa, pan, carne, tocino, queso, pepinillo, salsa y pan, ¿sí? Bueno, ya deberían conocer esto, no quiero excederme mucho, pero lo interesante es que si yo grabo una colección, muchas hamburguesas, ¿sí? Muchos documentos que cada uno hable de distintas hamburguesas, como mi base de datos sabe que tiene una estructura JSON, yo le puedo decir, mira, tráeme los documentos cuya cantidad de calorías sea menor a 500, porque quiero hamburguesas livianas. Y como puede parsear e interpretar esto, puede llegar a resolver tranquilamente esa consulta. ¿Sí? Bueno, las claves de JSON son siempre string, estamos hablando de las claves de aquí a la izquierda. Los valores tienen distintos tipos de datos. Es interesante que acá no lo vemos, pero tranquilamente un nuevo valor, el valor X, podría ser a su vez un objeto JSON
con todo lo mismo de antes. Es decir, podemos tener objetos JSON dentro de un objeto JSON. ¿Sí? Podemos hacer lo que se dice un objeto embebido. Entonces, eso nos permite una gran posibilidad de expresar distintas estructuras de datos. Bueno, esto en particular no lo voy a dar mucha pelota porque es en Python cómo se puede crear un documento de Mongo. Les queda a ustedes por si lo quieren hacer. Creo que todavía está actualizado, aunque obviamente son viejas, por ahí que en alguna nueva versión cambió. Pero base de datos tenemos la librería PyMongo, nos conectamos a un cliente. Sí, acá abrimos una conexión con la base de datos en particular. Luego definimos una colección que vamos a usar, donde vamos a empezar a crear los documentos. Con definirla, inmediatamente, si no existe la crea, en realidad la crea cuando le insertemos el primer documento, pero no hay esquema. O sea, nunca yo dije, creamos una colección que se llame cliente, la metemos así de una, ¿sí? bdempresa.clientes. Armamos un objeto JSON, en particular en cliente, con nombre, apellido, domicilio, y le metemos un insert one y se inserta. Después podemos crear un par más. Y después podemos crear productos en otra colección. Definimos una colección que tenga de productos y vamos a poner objetos JSON que tenga que ver con productos. Fíjense que acá este tercer producto no tiene un precio, que los otros sí. No va a haber ningún problema, me los va a devolver sin ningún inconveniente porque no estamos obligados a que todos tengan la misma estructura. Bueno, acá se está quedando con los ID, el insert ID me devuelve cuál es el ID de los objetos insertados. Y en base a eso, Profe, después podemos trabajar con ellos. Sí, te escucho. sí, era una pregunta, o sea, dos preguntas. Primero, justo con esto, ¿cómo diferencias, digamos, distintas instancias? O sea, producto 1, producto 2, producto 3. Estos son ¿Internamente tienen variables un de ID? Python. Este es un código de Python. Sí, ahora va a venir como la diferencia internamente de los datos. Este es Ah, un ok. código Python todo. Pero Y segundo, internamente sí, le mete un ID. Ahora lo vamos a ver. Sí. Segundo. digamos, al ser todo string y demás, digamos, estas bases ocupan más espacio, ¿no? ¿O no No, que sea necesariamente? string no quiere decir que se almacene en string. Dudo que se Ah, ok. almacene el JSON así en Esto es, texto puro. digamos, como la interfaz de Es como la cómo... interfaz, Ah, bien. exactamente. Sí, sí, pero dudo que almacene esto así de una porque, como decís, ocuparía demasiado innecesariamente. Bueno, y lo que decíamos antes, justo lo que vos preguntabas, todos los documentos se identifican a través de un campo especial que es _ID. ¿Sí? Si yo hiciera en Python este print de ID producto 1, que era lo que me devolvía cuando hacía el insert del ID, vamos a ver que me devuelve lo que se llama object ID y una parva de caracteres en hexadecimal, que es el hash en particular que tiene ID. Imagínense que con esta cantidad es casi imposible que haya una colisión. ¿Sí? Entonces, esto lo maneja internamente la base de datos y esta sería la clave de cada objeto. Si cada objeto debería tener siempre un hash distinto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de consultas básicas, pero esta parte para mí no está tan buena porque es como que es una previa a algo que no se suele utilizar mucho. ¿Sí? Entonces, esto tomémoslo muy con pinzas, después vamos a ver más consultas. ¿Sí? Tenemos una función que es find para hacer consultas, ¿sí? Que para tratar de estandarizar todo también, la forma en la que le decimos qué es lo que queremos obtener también es un objeto JSON. Es como decir, con un objeto JSON le damos lo que sería el where de la consulta si fuera en serie. Entonces, si queremos solamente buscar clientes que son de Morón, le pasamos un objeto JSON que diga localidad, Morón. Y entonces no me va a devolver todos los documentos de esta colección cliente, sino únicamente aquellos que tengan una clave que se llame localidad y que esa clave tenga el valor Morón. ¿Sí? Después, bueno, en particular en Python lo que devuelve es un iterador, creo que se llama, que después lo tenemos que recorrer para ver todos los documentos que venían adentro. Y bueno, acá vemos dos de los clientes que habíamos dado de alta. Y fíjense que si bien nunca generamos el Object ID, lo está devolviendo igual, lo genera automáticamente la base de datos. Podemos utilizar los Object ID para referenciar objetos. O sea, yo podría en un pedido ponerle un Object ID de esta forma, el ID cliente, el Object ID, ¿sí? Y lo que se termina grabando es una referencia. Esto se puede hacer, pero no es recomendable. No es la forma en la que trabaja Mongo realmente. En general, lo que se suele hacer, es algo que vamos a ver a continuación en un ratito, que es embeber los datos del cliente que nos interesan para el pedido. Por ahí para el pedido me interesa el nombre del cliente, el código, la dirección, por ahí, porque se lo tengo que mandar, y no me interesa todos los otros datos. Entonces, cuando voy a buscar un pedido en particular, ya van a venir todos los datos del cliente y no tengo que hacer una segunda búsqueda. Esto obviamente trae el problema de la redundancia, ¿sí? Y también trae el problema de que si alguna vez le actualizamos al cliente, quizás tendríamos que actualizar todos los pedidos, o no, podemos pensar que no. Pues lo que queda reflejado es los datos que tenía el cliente en el momento que se generó el pedido y después si cambió, que tendrá otros valores distintos. Eso es una decisión de diseño. Pero en general es muy raro ver este tipo de referencias porque Mongo no está optimizado para eso, MongoDB. No es la parte en la que es su fuerte. Lo que se suele hacer es embeber, que es algo que lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, acá para este ejemplo, acá metió como una especie
de referencia al cliente y también en los productos del pedido una referencia al producto dentro de un array de objetos que me dice qué cantidad fue pedido y de qué producto. Si hiciéramos esto, sí, te escucho. O sea, la consistencia, digamos, y justamente la disponibilidad, o sea, depende casi enteramente del usuario acá, o cómo se Sí, ve? acá lo que hace uno, sí. Claro, porque podés poner cualquier verdura y cualquier campo y lo que Totalmente. sea. Ok. Sí. Vos tenés que encargarte de que no vaya cualquier verdura. Tengo una consulta. Y entonces, respecto a lo que acabas de decir, aquí no existe nada parecido a alguna clave primaria ni nada similar, ¿verdad? No, existe este ID que lo podemos usar para referenciarlo y que no debería cambiar nunca, porque vas a cambiar este ID y podés usarlo como referencia, pero no más ahí, no hay otro concepto. Sí, vos después podés ponerle ciertas validaciones, que nosotros no lo vamos a dar mucho, quizás en la práctica lo podés llegar a ver, pero no es tan común. Vos le podés llegar a decir que haya algún atributo que todos los documentos tienen que tener y que ese atributo en particular tiene que tener un valor unique. Eso sí lo podés llegar a decir, tiene una cierta capacidad de definir restricciones. Pero por defecto no las tiene. Vos lo tenés que obligar a esas cosas. Bien, yo sigo cualquier cosa, me interrumpen, ¿eh? Bueno. Gracias. Entonces acá lo que estamos haciendo es tener referencias, que no es lo que suele hacer Mongo, ¿sí? Y bueno, el atributo productos lo tenemos como un vector de documentos embebidos, si es un vector, fíjense que acá empieza una llave, un corchete de documentos, acá empieza una llave que indica un documento, si acá hubiera una coma podría haber más, que a su vez tiene una referencia por el producto. Esto hace que si yo quisiera consultar todos los datos que pidieron un producto test, tendría que, ¿sí?, buscar para todos los clientes, ¿sí?, acá está, perdón, para todos los pedidos cuyos producto sea uno en particular, ¿sí? Y acá quiero mostrar un poquito la señal de por qué productos.producto, porque estamos accediendo al array de productos y a uno de sus productos internamente. Si para expresar consultas en cosas anidadas empezamos a utilizar el punto. Esto de vuelta lo van a ver bastante más en la práctica. Entonces decimos, dame los pedidos tal que en el array de productos haya un producto cuyo ID sea el ID de producto 3. Luego tendríamos que recorrer esa colección de documentos que nos devuelve, que va a ser un subconjunto de la colección que está en la base de datos. Tenemos que hacer otro find para buscar el cliente. Buscaríamos por _ID, por el cliente ID, que es lo que viene en el resultado, en particular en este resultado, los distintos valores del atributo cliente. Y luego buscar, iterar sobre estos clientes en particular y hacerle un perfil. Esto no es lo que se suele hacer. No es lo más común iterar varias veces, se puede hacer, pero no es tan óptimo porque, de vuelta, estamos hablando de bases de datos distribuidos, quizás los productos están en un servidor y los clientes en el otro, entonces estoy haciendo dos consultas bastante distantes y todo el tiempo de conexión al servidor y el ida y vuelta se está como duplicando o muchas veces se está haciendo distinto de acuerdo a cuántas referencias estamos haciendo. Pero bueno, es una de las opciones y lo que devolvería sería algo de este. De vuelta, esto, olvídense que ahora vamos a ver otra forma más común de utilizar. Bueno, acá me dice lo del punto, que lo hablé antes, que utilizamos el punto para indicar el subatributo porque está embebido, ¿sí? Y cliente en particular es un documento referenciado, con lo cual no podríamos en este find sobre pedidos buscar algo del estilo clientes.nombre, porque de lo único que tenemos del cliente era el ID de cliente. Vuelvo un poquito para atrás. ¿Sí? De clientes tenemos el object ID, pero no puedo consultar directamente sobre clientes.nombre, clientes.dirección, porque no tengo el dato en este documento. Lo único que tengo es que es un object ID, que es un hash. Bien. ¿A qué se parece esta consulta? Se parece a una junta. Como dije antes, Mongo no está pensado para hacer junta. Está pensado para hacer consultas que vayan sobre una colección a la vez. Entonces, no está pensado para hacer operaciones de junta. ¿Sí? Si tenemos que hacerlas, porque a veces son necesarias, las vamos a tener que escribir a mano, no van a tener la mejor performance, pero si queremos acceder muy frecuentemente al documento referenciado, lo que se suele hacer es embeber. Si yo en los pedidos generalmente me interesa la dirección del cliente, porque es bastante común que lo necesite, en vez de poner el object ID del cliente referenciado, copio los datos que me interesan del cliente, probablemente el nombre y la dirección como mínimo, quizás alguna cosa más. Entonces, lo embebemos. Entonces, de vuelta, ¿qué estamos perdiendo? Estamos teniendo redundancia, que antes dijimos que era mala la redundancia, y estamos perdiendo también la normalización, ¿sí? No me está quedando algo en X forma normal. Bueno, lo sacrificamos porque rompemos con el paradigma del modelo relacional, resignamos que haya esto para ganar, ¿qué? Velocidad en el procesamiento de los datos. Entonces, de vuelta, tratamos de evitar las operaciones de juntas, que es algo que es bastante costoso, y más si es distribuido, porque si está distribuido, quizás la junta se tiene que hacer entre distintas computadoras que están en distintas ubicaciones y es más costoso todavía hacer. Profe. Sí.
Una consulta, digamos, igual hay como mecanismos para, digamos, verificar la consistencia, porque yo lo que siento que te da tanta libertad que genera mucho esta tendencia a como meter todo en el objeto, o sea, como que el que diseñe diga, ah, bueno, quiero esto, y termines Sí, teniendo, digamos, un objeto con 800 pasa atributos. bastante eso. Sí, pasa Siento que es bastante muy, eso. digamos, tentador, digamos, esa Es muy facilidad. tentador y obviamente hay que usarlo con cuidado. No todo el mundo lo usa con cuidado. No podemos entonces, Hay digamos, algunos verificar. mínimos mecanismos, hay algunas restricciones, nosotros las cubrimos, Mongo es extensísimo, existen formas de poder replicarlo, yo no vi que la use mucho. En general como que se acepta todo. Pero bueno, es lo que se va ganando también, no sé, cuando uno programa en Python uno no le pone el tipo de dato a las variables y después a veces puede llegar a haber una confusión si utilizo el mismo nombre y perdí el anterior y bueno, no te lo avisa, te das cuenta cuando rompe el programa. Pero que ganaste no tener que definirla todas las veces anteriores. Siempre hay un pro y un contra, obviamente, de esto. Ahora creo que estoy repitiendo un poquito lo anterior de juntas. No debería ser frecuente, la idea es diseñar para evitar las juntas, ¿sí? A lo sumo para ciertas consultas muy particulares podemos necesitar tener una referencia, pero la idea es tratar de evitarlas lo más posible, ¿sí? Y esto último, el ir a buscar un documento referenciado, está resuelto en forma muy eficiente, porque si es una sola cosa que tengo que ir a buscar, si yo pongo el object ID, esa búsqueda igual no es tampoco muy lenta, porque es como bastante rápido encontrar un documento en base al hash, si no es que estoy haciendo algo terrible. ¿Sí? Desde la versión 3.2 de Mongo, ya creo que es bastante vieja, existe un comando lookup que permite hacer una especie de junta, no la vamos a ver nosotros y no tiene una gran eficiencia, como que medio lo pusieron de compromiso. Bueno, esto lo vamos a hablar un ratito para cuando veamos un poquito de consultas en Mongo, pero algo interesante de Mongo que no teníamos cuando vimos Dynamo es que podemos hacer consultas de agregación. ¿Sí? Por ejemplo, hacer alguna agrupación por un campo y devolver el promedio, cosas del estilo. ¿Cómo lo hace eso? Lo hace a través de un pipeline secuencial, que no tiene por qué ser de agregación, de agrupamiento, algo por el estilo, pero incluye esas operaciones. La idea es que el pipeline básicamente son distintas operaciones que se van aplicando una tras de otra. Arrancamos con la colección de documentos que tiene mi base de datos en una colección en particular. Se le aplica un operador que devuelve otra colección de documentos. Se le aplica el siguiente operador a esa colección y sale otra cosa. Es decir, la salida de cada operador es la entrada del siguiente y al final tenemos haciendo una consulta bastante compleja. Créanme que en un ratito vamos a hacer algún ejemplo más interesante, pero acá tenemos, por ejemplo, una bastante pava que es vamos a calcular cuántos clientes viven en cada localidad y mostrar solamente aquellas localidades en las que vive al menos un cliente. Entonces, en vez de hacer un find sobre la colección de clientes, hacemos el aggregate, que es un array de operadores. ¿Sí? De vuelta, pasamos varios operadores, este sería el primero, o etapas, se lo puede llamar, ¿sí? Varias etapas. Esta sería la primera, esta sería la segunda. La primera etapa recibe como input todos los documentos y saca un output que lo va a recibir la segunda etapa. Y el output de la segunda etapa, como es la última, va a ser lo que vamos a terminar devolviendo y luego lo mostramos. Y lo primero que estamos diciendo es, lo primero que haces es hacer una agrupación, vas a agrupar por el campo localidad, ¿sí? Por los valores de la localidad, o sea, todos los documentos que tengan un mismo valor en la localidad, los vas a meter en un mismo grupo y vas a generar un único documento para todos esos documentos que tenían la misma localidad. Y a ese documento le vas a agregar un campo que se llame cantidad, cuyo valor va a ser la suma de 1. Para cada documento va a sumar 1. Con lo cual, este cantidad va a tener lo que sería una especie de un count asterisco, ¿sí? Si hay 5 documentos, va a sumar 5 veces 1, con lo cual cantidad va a terminar valiendo 5. Entonces, acá venía una parva de documentos, acá va a salir un documento por cada localidad y la cantidad que tiene. La segunda etapa, que es un match, sería como una especie de filtrado, sería lo que sería el equivalente al find, ¿sí? Que no me devuelve todos los documentos que salieron del group, sino únicamente aquellos para la cantidad, este campo que había definido antes, sea menor o igual, LT es lower than or equal, menor o igual que 1. Entonces me va a devolver, de vuelta, las localidades en las que vive a lo sumo un cliente, no en las que viven 2 o 3 o 4. Bueno, si ejecutamos esta consulta y la tiramos, lo que nos devuelve es que para Caballito hay un único cliente y había documentos sin localidad, lo agrega en una especie de valor especial que es known, no sé cómo se dice en inglés, que también había uno solo. Entonces esa es básicamente la forma. Ahora vamos a hacer algún ejemplito más y créanme que en la práctica van a trabajar muchísimo más con eso. Bueno, ¿qué operaciones o etapas tenemos en el pipeline de agregación? Tenemos muchísimas, en la documentación hay muchísimas, pero ¿cuáles son las clásicas que vamos a usar? El match sirve para filtrar resultados con distintas condiciones. Como ven, las condiciones tienen un poquito de complejidad, como vimos acá
En el LTE podemos poner menor igual, mayor igual, tenemos una opción de hacer ORs, etc. El group, que me agrupa por uno o más atributos y después me permite aplicar funciones de agregación. El sort, que me permite ordenar los documentos en base a algún criterio, ascendente o descendente de ciertos campos. El limit, que me permite no devolver todos los documentos, sino una cierta cantidad, 3, 5, los que fueran. Sample en particular creo que no lo vamos a usar mucho, pero es para una selección aleatoria de resultados. Y el unwind lo vamos a estar utilizando muchísimo, básicamente desconstruye un atributo de tipo vector. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo un documento, ¿sí?, que por ejemplo tiene, no sé, nombre Lucas, y después tiene otro atributo X, que tiene un array de valores 1, 2, 3, y le aplico un unwind por el atributo X, el unwind del atributo X, que es este que está acá, esto me va a generar 3 documentos. Uno va a tener n, L, y el atributo X, el valor 1. El otro documento también va a tener n, y el atributo X con el valor 2, y un tercer documento, n, y el atributo X con el valor 3. Es decir, para un array que tenga una cantidad k de valores, va a generar k documentos que tienen todos los otros atributos iguales, y el array en particular fue, para cada documento, a tener uno de los distintos valores, k valores que tenga. ¿Se entiende más o menos esta idea? Lo que hace ¿Podrías unwind. volver a explicarlo? Sí, lo vamos a explicar con un ejemplo, si querés. Porque tengo un ejemplito para hacerlo. Pero creo que va a ser más piola. Pero básicamente lo que hace es, si vos tenés un documento y uno de esos atributos es un array y le aplicás un unwind de ese array, te va a generar muchos documentos, tantos por cada uno de los valores que tiene el array, y cada documento va a tener uno solo de esos valores del array. Entonces, como que estás Creas aumentando la cantidad de creas documentos. n copias, pero con el valor distintivo de ese array, digamos. Claro, con uno solo de los valores del array en cada una de Sí, esas ya copias. entendí, Todos los entonces. otros están iguales. Gracias. Buenísimo. Sí, Bueno, de tengo vuelta. una consulta. Sí. Vi que utilizabas el signo de dinero o lo que sea. Sí, Es el de como pesos. látex o algo así. O sea, porque vi que también lo utilizaste para localidad y creo que eso era una clave. Esto de acá, No este de acá. Sí, ese Este me pesos de recontra acá. confundió. Bien, el pesos es como un signo reservado de MongoDB que hace, que es un carácter especial, que acá lo que me está diciendo es que no tengo que agrupar por el texto fijo localidad, sino que tengo que agrupar por el campo localidad. Sí, para eso se utiliza. Son para cosas especiales, ya sean para operadores propios, como por ejemplo pesos LTE, para etapas de operación, o para decir estoy referenciando a un campo y no al valor fijo localidad. Ok, entonces no es necesariamente para operadores, sino también puede ser para campos. Sí, también se usa de hecho también para campos. Y si es que hay, o sea, no puedo tener algún campo que tenga el nombre de algún operador. Que tenga un pesos en el nombre, vos me decís. No, que digamos yo tengo un campo Que se así llame. como lo quería. Sí, Zoom, y digamos. debe haber alguna forma de escapearlo. La verdad no lo conozco, pero debe haber alguna forma de escapearlo seguramente. Sí, te entiendo lo que sí. Yo tengo un campo que se llama Zoom, ¿cómo lo referencio? Bueno, debe haber alguna forma, la verdad no lo conozco, pero debe haber algún contrabarra pesos o algo por el estilo. Ok, gracias. Igual se trata de no usarlo porque se sabe que es un carácter especial y trae problemas. Bueno, entonces, terminando con esto, ahora sí voy a dar un pequeño ejemplo. Igual de vuelta en la práctica van a trabajar mucho con Mongo. Como dije antes, el conjunto de resultados que devuelve una operación va a ser la entrada del siguiente. Y un mismo tipo de operador podría ser utilizado más de una vez dentro del pipeline. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo hacer un match, filtrando los documentos por una condición, agrupar, y otro match, es decir, vuelvo a utilizar el match, que filtre de los resultados de la agrupación por otra condición distinta. Es decir, no es que solamente puedo utilizar una única vez cada una de estas operaciones. Lo puedo utilizar todas las veces. Bueno, acá tenemos un pequeño set de datos que tenemos el link, los pueden importar con el Mongo import, va a generar una colección restaurant. Acá tenemos un ejemplo de que tiene el documento restaurant, tiene una dirección que es un objeto que tiene el edificio, la coordenada, no sé pues se llama building. Acá me parece que hay un error de copy-paste porque esto sería como la dirección, el zip code, que sería el código postal, borough, no sé cómo se dice, que es el barrio, qué tipo de cocina es el restaurante, y un array de muchísimos puntajes que le pusieron, ¿sí? En qué fecha se hizo el puntaje, qué puntaje le puso, A, B, C, no sé lo que es, y qué puntaje numérico es, del 1 al 10. No sé
cuál es la diferencia entre A2 y A10, pero bueno, no me interesa, son los datos en sí, la estructura, el nombre del restaurante y un ID interno que tenemos que no tiene nada que ver con el guión bajo ID propio. Esta es la estructura que tiene. Entonces, para cada restaurante tenemos un documento completo con todos los puntajes que recibió, con la dirección del restaurante, el nombre, el barrio y el tipo de cocina. Y tenemos acá algún ejemplo que es encontrar los 3 barrios que hay más restaurantes italianos. Bueno, acá voy a tratar de hacer un alt tab. Vamos a ver si esto funciona. Acá estoy en una consola Mongo, ¿sí? De una base que yo llamé Lucas, y tenemos la colección restaurant, que yo ya la cargué. Y si hacemos db.restaurants, primero voy a tirar un find como para mostrar un elemento en particular, y al find le voy a concatenar un limit de 1 para que no me salga una parda. Acá sí lo tenemos un ejemplo más sencillo. Sí, ven que era mal el copy-paste, la dirección es strip, no es building. Building es como el número. Esta sería la estructura de un documento en particular. Fíjese que tiene varios puntajes, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 puntajes. Creo que es justo el mismo ejemplo que está en la Filmina porque es el primero que da. Yo en el find podría poner algún tipo de condición si quisiera. Acá yo le podría pedir que... Odio cuando me autocompleta las cosas. Ya está, lo voy a hacer yo por afuera. Si yo quiero que la cocina sea italiana, creo que era cuisine, ¿no? ¿Cómo era que se llama? Vamos a buscarlo, sí, cuisine Italian. Y vamos a buscar, no sé, 3 restaurantes que su cocina sea italiana. Acá me devuelve, fíjense que ahora me devuelve otros restaurantes. Este está en Manhattan, acá tengo otras cosas. Me está devolviendo muchísimas cosas, quizás es bastante común no querer todo. Vamos a pedir solamente el nombre del restaurante, que era... Name se llama, sí, name. Pingui, pingui, pingui. Entonces, acá tengo un segundo parámetro del find que me permite proyectar, que básicamente le digo el name, devuélvemelo con un 1. Oh, no le gustó, porque puse un punto en vez que una coma. Y que no podemos interpretar eso, esa cosa rara que te devuelve ceros y numeritos raros. Esto acá no tengo la menor idea qué es, pero el expected token, el problema, porque acá le puse un punto en vez que una coma. ¿Sí? El find tiene 2 parámetros, el primero es la condición y después la proyección. Acá estoy viendo solo devuélveme el nombre. Por defecto, salvo que yo le diga que no, también me devuelve siempre el guión bajo ID porque entiende que lo puedo llegar a necesitar. Pero bueno, acá tenemos 3 restaurantes que son de cocina italiana. Philadelphia Grill Express, no sé por qué es de italiana, pero Isle, no sé cómo se dice, of Capri, este sí tiene mucha pinta de italiana, y Marchis Restaurant, bueno, le creo. Pero estas son consultas pavas. Ahora vamos a hacer esta consulta de agregación, que es encontrar los 3 barrios en los cuales hay más restaurantes italianos. Bueno, si yo lo trato de hacer en la consola, es imposible que salga bien. Entonces vamos a hacerlo acá. Es db.restaurant.aggregate. Y esto, como dijimos, es un array de varios objetos. Perdón. Entonces, que te interrumpa. ¿Crees que puedas copiar la consigna en el bloc de notas, en la parte superior? ¿Perdón? Ah, que ¿se me cayó a mí o se le cayó a ella? Yo como que se... Creo que a vos, profe, porque de repente se te vio como colgado un segundo. Bueno, cualquier cosa me avisan si pasa eso, porque yo no me doy cuenta. Esperen que le saco un word wrap. Bueno, entonces encontrar los 3 barrios en los que hay más restaurantes italianos. Entonces, bueno, primero que nada yo quiero quedarme únicamente con restaurantes de cocina italiana. Entonces, hacemos un find de cuisine Italian. Bien, pero en el aggregate no se llama find, se llama pesos match. Ah, es verdad. ¿Sí? Y las condiciones que queremos van acá, en otro objeto JSON, que es cuisine Italian. Bien. Siguiente operación que vamos a hacer es agrupar. Vamos a agrupar por lo que es el barrio, porque queremos para cada barrio contar cuántos restaurantes hay. Entonces, el pesos group. La siguiente etapa. El pesos group también tiene un objeto JSON que define, por un lado, quién va a ser el ID. Acá era pesos borough, no me acuerdo cómo se llamaba. Es barrio. Y después, bueno, tendríamos que tener algo que sea cantidad de restaurantes, cant rest, que vamos a usar la función de agregación pesos sum, que sume 1. Entonces, todos los documentos lo va a agrupar por barrio y para cada documento va a sumar 1 al valor de cant rest. Entonces, si en un barrio había 70 documentos, va a sumar 70 veces 1, con lo cual cant rest para ese barrio va a terminar valiendo 70. Acá yo podría poner distintas otras cosas, promedios, lo que fuera. Puedo definir varias otras atributos
cuyo resultado surja de una función de agregación en particular. Y me pedían... lo tenía acá, perdón. Los 3 barrios en que hay más restaurantes italianos. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es ordenar. El siguiente operador que voy a poner, la siguiente etapa es peso sort. Por esta cantidad. ¿Sí? Por cantidad res. Y con -1 le digo que sea descendente. Si hubiera puesto un 1 sería ascendente. Entonces acá, a todos los grupos de barrio cantidad que salió, lo ordeno por cantidad descendente. Y lo último que tengo que hacer es limitarlo a 3. Pesos limit. Acá esto es 2 puntos. Bueno. No me tengo fe, pero vamos a darle. Y cualquier cosa vemos que inventamos. No quiero un emoji, quiero copiar. Pero... edit... paste. Ahí va. Me faltó cerrar. No, está mal el aggregate, perdón. El aggregate es una función. Tiene que estar entre paréntesis el array. Yo sabía que esto iba a fallar. Pero por su... odio esta consola. Ahí está. Ahora sí. Bien. Cerró la consulta. Perdón, faltaba el paréntesis. Y bueno, en Manhattan es el que más tiene, 621 restaurantes de cocina italiana, Brooklyn 192 y Queens 131. Que si tengo suerte es lo mismo que tenemos acá en las Filipinas. Espectacular. Quedó igual, ¿no? Entonces, bueno, ¿se entiende más o menos la operatoria de esto? Sí, sí. Sí, Bien. los corchetes los pones porque haces como una colección de operadores, ¿no? Porque es un array de operadores, claro. Bien. Entonces necesito el corchete para seguir la sintaxis. Listo. ¿Sí? Y este paréntesis lo pongo porque son los parámetros del aggregate. Como que estoy Eso llamando a para la función confirmar. aggregate pasándolo en array. Sí, perdón. Sí, no, perdón, yo te interrumpí. Cada corchete era para definir como una tubería del pipeline, ¿no? Claro, estas serían las etapas del pipeline, los operadores, como lo quieran llamar. Y siempre separado por coma cada operador, y cada operador es un objeto JSON. Bueno, estos se van a aburrir la clase que viene en la práctica de hacerlo muchísimas. Quería mostrarle una en vivo. Acá tenemos otra que no la voy a hacer porque no sé si vale la pena, pero acá vemos una que en particular usa el unwind. ¿Sí? Cuando hacemos el unwind de grades, eso sí ahora lo voy a mostrar en un ratito. Básicamente lo que tenemos es que si un documento tenía 10 puntajes, por cada puntaje en particular se va a armar un nuevo documento. Lo voy a mostrar mejor para que lo vean. Creo que este sí está bueno. Vamos a hacer un db.restaurants. Sí. Ya que vamos a estar, por lo que entendí, vamos a codear nosotros con esto. ¿Cuál es el nombre del editor ese? Así ya lo voy bajando. No, este editor es una porquería. Es bueno. el Mongo Compass que ya viene con el italiano y le abrí un Mongo Shell. O sea, yo acá le tiré, creo que era desde acá. Cuando vas a la base de datos, tenés un Open Mongo de Shell. Pero no, les recomiendo que usen algún otro. Ok, listo. Seguramente hay algún otro. Sí, no, este no es una maravilla. No, pero les quiero mostrar un poquito. Voy a hacer un aggregate de cocina italiana, el primer restaurante de cocina italiana. Sí, primero voy a tirar esto así. Esperen que borrate. No sé por qué no manda el paste. Edit, paste. Ahí está. Bueno, fíjense que me devolvió un único documento con 1, 2, 3, 4 distintos grades. Ahora, si yo acá a esto le agrego una nueva operación que sea pesos. Pesos, un wind, 2 puntos. Creo que se llamaba grades, ¿no? Grades. Esto, si no me equivoco, es pesos grades. ¿Lo perdí? No, me lo borró. Ven que es una porquería esto. Pesos, un wind. Ahí está. Fíjense. Están por ahí, ¿no? ¿Están todavía? Sí, estamos acá. Sí, bien. Fíjense que ahora no me devuelve un único documento, me devuelve muchos documentos y cada uno tiene uno solo de los grades que es distinto del anterior. ¿Estamos? Sí, no le estoy terminando de ver la utilidad por ahora. Bien, ¿para qué es la utilidad? Porque vos por ahí querés filtrar y quedarte solo con los grades que tienen un score de 10. Entonces, si le querés hacer un match, ahí lo podés hacer. O en este caso en particular, bueno, acá sí, los que queremos ver que tenga al menos 5 calificaciones. Entonces, y queremos tener el promedio. ¿Ves? Ahí tenés otra utilidad para calcular el promedio. Acá lo tenemos, ¿sí?
Entonces hacemos el unwrite de grades, con lo cual tenemos muchos documentos. Luego volvemos a agrupar por el restaurant ID. Agregamos un campo que es nombre, que utilizamos el peso FER para que devuelva el primer valor del nombre, que debería ser igual en todos lados porque estamos agrupando por restaurant ID. Agregamos un campo que es el puntaje, que es el promedio de grades.score. Usamos el punto para referirnos a que está internamente. Y la cantidad de calificaciones es un sum, que en realidad esto es un count asterisco, ¿no? Porque si sumamos 1 es un count. El sum lo podemos usar para acumular el valor de un atributo o si hacemos un 1 para un count asterisco. Hay también un pesos count. Creo que al momento de hacer estas filminas no estaba, pero existe también un pesos count. Investiguenlo si quieren. O sea, luego, bueno. Perdón, el chiste sí, es justamente como si vos poder filtrar por valores que yo sé que van a estar o por cosas claro, que o agrupar. Sí. Claro, y si yo no sé terminar agrupando, porque creo que la utilidad es terminar agrupando por... Sí, exactamente. Y bueno, entonces acá nos quedamos con que filtramos aquellas cuya cantidad de calificaciones sea mayor o igual a 5, es decir, nos quedamos con lo que son mayor o igual a 5, filtramos aquellos restaurantes que tenían 4 o menos calificaciones, lo ordenamos por puntaje descendentemente, puntaje lo definimos acá, es un promedio de los scores, y mostramos los 4 de mayor puntaje. Al final tenemos uno que es pesos project, que creo que no estaba antes, pero bueno, también es útil, que básicamente le decimos que devuelva solamente el nombre y el puntaje. Y esto nos va a devolver esto si lo hacen sobre el dataset. Así que bueno, acá hay un código completo en este archivo que no sé dónde está realmente, creo que estaba en el, ¿cómo se llama? En el GitHub de Mariano, pero los datos en sí los pueden usar. Y como dije antes, queda un poquito en el tintero hablar de validación de datos, que tenemos la posibilidad de definir cierta validación de los datos, es decir, no permitir que me ponga cualquier cosa, y también de la creación de índices como para agilizar ciertas consultas, que también Mongo lo tiene, de vuelta porque sabe que tiene cierta estructura cada documento. Bien, en particular de consultas, no vamos a hablar mucho más. En la clase práctica van a trabajar muchísimo. Pero en sí, en general, lo que hay que pensar es algo parecido a lo que hicimos ahora. En general, con una concatenación de etapas ya estaría. ¿Se entiende un poquito mejor esto? ¿Se le ve la utilidad? Sí, sí. Sí, es bastante más poderoso que las consultas pavas que teníamos en una base de datos clave valor en la cual no sabemos realmente qué es un valor. Tenemos mucho más poder de eso. Bueno, para cerrar un poquito de Mongo, vamos a hablar un poquito de Sharding, que es el modelo de procesamiento distribuido que tiene. ¿Sí? Lo que hace Mongo es hacer un particionamiento horizontal, ¿sí? No hace vertical, es decir, cada documento no se divide en varios, pero cierto conjunto de documentos va a algún nodo, cierto otro conjunto va a otro nodo. Lo que hace es dividir las colecciones en chunks, tiene unos nombres para mí horribles, ¿sí? Que van a los nodos llamados shards. No sé dónde salen esos nombres. Entonces, cada shard, que sería un nodo, va a tener un subconjunto de los documentos de cada colección. Va a tener un chunk o varios chunks de los documentos de cada colección. ¿Sí? Esto es parecido a lo que vimos antes cuando hablábamos de cómo distribuir. Tenemos algo que es el sharding cluster, que son distintos tipos de nodos. Los nodos de tipo shard corren un proceso llamado MongoD y son los que tienen en sí los datos. ¿Sí? Es donde se distribuyen los chunks de las colecciones. Es decir, los datos, los documentos de las colecciones se agrupan en chunks y se van distribuyendo en distintos shard, que son servidores de datos, que corren este proceso MongoD. Después tenemos los routers. Los nodos routers son los que procesan las consultas, ¿sí? Y se fijan cómo resolverla en base, obviamente, a los shards donde tienen los datos en particular. ¿Sí? Entonces, el router recibe una consulta, se fija con qué shard se tiene que comunicar en particular, ¿sí? Le manda los datos, resuelve la consulta y se lo devuelve al cliente. Esto tenemos un proceso que es distinto al MongoD, que es el MongoS, que es el que utiliza el router. Y después hay un tercer tipo de nodo, que son los servidores de configuración, que almacenan qué configuración hay entre los routers y los shard. Ahora vamos a hablar un poquito de qué configuración hay. ¿Sí? No tienen por qué siempre estar separados. Creo que permite que un servidor sea al mismo tiempo router y servidor de configuración, pero están distinguidos los tres tipos por si quiero llegar a separarlo. Entonces, ¿cuál es el esquema general? Nosotros tenemos una aplicación, nos conectamos a servidores router, nunca a los shard, nos conectamos a los routers, le mandamos consultas. El router dice, bueno, para resolver esta consulta necesito trabajar con estos dos shard, le manda a los shard el pedido que sea de la consulta para resolver. Si fuera alguna agregación en particular, quizás tiene que hacer un post-procesamiento acá en base a los datos que le devuelve, y le devuelve los datos a la aplicación, y tanto el router como los shard están constantemente en contacto con los config servers. ¿Por qué? El router necesita saber dónde están los datos como para saber a quién pedírselo. Recuérdense que puede llegar a morir alguno de estos temporalmente, entonces vamos a ver ahora un ratito, se van a empezar a reconfigurar los datos para tener algún cierto tipo de redundancia, y entonces también van a comunicarse los shard con el config server para decir, mira, este se cayó, así que ahora vamos a estar trabajando nosotros con este set de datos que tenía antes. Sí, te escucho.
Sí, También cambiar el el color. config server es un nodo aparte, es otro proceso. No es obligatorio que sea aparte, es otro proceso, sí, pero podría estar en un mismo nodo, por ahí podríamos tener, bueno, creo que no es tan común tenerlo con datos, Como pero un sí lead. podríamos en un nodo tener el router y el config server. Ok. ¿Sí? Esquemáticamente son cosas distintas, pero podemos llegar a correr los dos procesos en una misma computadora. Bueno, el particionado se hace a través de la shard key, que es algo que yo tengo que definir, yo le tengo que definir cuál es el shard key, ¿sí? Y en base a eso va a particionar la colección. La idea es definir que el shard key es un atributo o un conjunto de atributos, pueden ser varios, de la colección, que se escoge al momento de crear el shard cluster, ¿sí? Todo lo que teníamos antes, ¿sí? Y básicamente hay dos alternativas para hacer. Una es range-based sharding, que básicamente le digo, mira, vamos a hacer un particionado por esta clave en particular, los que son, no sé, del 0 al 100 van a este servidor, los que son del 100 al 200 a este otro, y de 200 en adelante a otro. O sea, yo le estoy definiendo un rango en particular, o bien lo más común es hacer una función de hash aplicada sobre el valor. ¿Qué es lo que tenemos acá? Yo puedo decir, mira, tengo una colección de clientes, ¿sí? Y quiero que se distribuyan en base a la localidad utilizando la estrategia de hash. Entonces, cada vez que creo un nuevo documento, va a hashear la localidad de ese documento y en base al valor de ese hash va a elegir a qué nodos va a mandar ese en particular. De vuelta, eso depende obviamente de cuántos nodos hay activos utilizando hashing, las tablas de hashing dinámico que vimos la clase pasada. Pero, de vuelta, lo que importa es que es muy común elegir esta opción de hash porque es la que me permite para nuevos valores inmediatamente definir. En general, la función de range based es cuando ya sabemos que el valor del atributo que estamos usando siempre va a tener un rango fijo, no va a cambiar de eso, entonces decimos hacerlo por rango. Discúlpame, no entendí. Sí. ¿En los shards se va a guardar la misma información o los shards dicen dónde está la información? No. El shard guarda información y guarda un subconjunto de los datos, del total de los datos, que se llamaba, ya te lo voy a decir, chunk. ¿Sí? Pero el shard es un servidor donde vienen algunos datos. Cuando vos creas un nuevo dato, el router dice, no, mira, en base a la cantidad de servidores que tengo, le aplico la función de hash y digo, bueno, va a ir a este shard en particular el valor que va. ¿Sí? Entonces, cada documento va a caer en algún shard en particular. ¿Sí? Perfecto. Y en estos shards, entonces, tipo, no hay duplicación de datos como para En un dejar ratito vamos a hablar de guardada. cómo se maneja eso. Sí, Ah, hay, ok. pero no así. Ahora vamos a Porque hablar en me un ratito recuerda de a cómo lo que se vimos maneja. la clase pasada. Exactamente. No es tan como lo vimos en la clase pasada, lo maneja de una forma distinta. Bueno, podemos llegar a no shardear alguna colección si quisiéramos, ¿sí? No estamos obligados a shardear todas. Las colecciones unsharded van a un shard particular, que es el shard primario de la base de datos, que son las que no están distribuidas. Que ahora se hace para colecciones que son pequeñas. ¿Sí? Entonces, no, esta no me la fragmentes, dejarla toda en un mismo lugar. Bueno, la elección del sharding es muy importante porque es crítica para las consultas que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es conveniente que la shard key esté definida en todos los documentos? Si elegimos una shard key que la tienen solamente 5 documentos de toda la colección, todos los otros que no tienen un valor van a terminar yendo al mismo servidor y la distribución no va a ser buena. La idea es que haya un índice que comience con esa shard key. Estaría bueno como para buscarlo más rápido. Desde MongoDB 5, de vuelta no sé en qué versión está actual, pero esto es bastante viejo, se puede cambiar la shard key. Y desde la 4.2 se le puede cambiar el valor a un documento de la shard key. Antes no se podía. Esto es como que se está relajando un poquito. Me permiten definir otra shard key en vez de la que tenía. Bueno, se va a reorganizar todos los documentos y también se empieza a poder cambiar el valor, que básicamente lo puede llegar a tener que sacar de un servidor y mandarlo. Lo que sí no es posible es defragmentar una colección que ya fue fragmentada. No sé por qué esta restricción, pero es algo que, al menos al momento de hacer estas Filipinas, no estaba permitido. Y bien, ¿por qué es importante el sharding? Porque me permite disminuir el tiempo de respuesta en sistemas con alta carga de consultas al distribuir el trabajo entre varios nodos. ¿Sí? Si yo tengo varios nodos trabajando, un tercio de pone 3 nodos trabajando, la idea es distribuir de alguna forma de que un tercio de las consultas vaya a un nodo, un tercio a otro y un tercio a otro. ¿Sí? La idea es tratar de distribuirlos equitativamente. Y además también me permite ejecutar consultas sobre conjuntos de datos muy grandes que no podrían caer en un único servidor. ¿Sí? De vuelta, por ahí, no es solamente para que varias consultas a la vez se distribuya su resolución, sino que si quiero hacer algún tipo de agregación muy grande, con un conjunto muy grande de datos no entra en un servidor, lo distribuyo en 3 servidores e igualmente puedo que cada uno de esos 3 servidores haga una agregación parcial y después un nodo se encargue de englobar todos esos datos y devolverme la agregación total sobre ellos. ¿Sí? Bueno, es muy parecido a lo que hablábamos en la clase pasada y el objetivo ¿cuál es? Que sea escalable la base de datos.
a un aparecer MapReduce? Bueno, sí, pero lo maneja internamente el MapReduce. Nosotros no hacemos el MapReduce. Ya con la función agregue que vimos antes, Mongo internamente ya la maneja. Lo que sí aparece, bueno, el tema de tolerancia a fallas, lo vimos en la clase pasada, lo manejamos con replicación de shard. ¿Qué hace Mongo? Cada shard suele tener distintas réplicas, ¿sí? Entonces acá tenemos que un shard en particular tiene distintas réplicas. Tenemos el primario y en este caso dos secundarios y también el config server, porque se podría llegar a caer el config server y queremos tener réplica. El router no es tan importante que se caiga, porque en sí lo único que hace el router es tener la lógica de cómo resolver una consulta. Si se cae un router, bueno, todas las consultas empezarán a caer en este de acá, que es el único que quedó vivo, pero sigue teniendo configuración. Pero en sí los datos sí está bueno poder replicarlos. Y no solo los datos del shard, sino también el del servidor de configuración, porque si se me llega a caer el servidor de configuración, los routers no van a saber dónde están los shards ni a qué shard tienen que acceder. Entonces lo más común y lo que ofrece Mongo para esto es la replicación de shard. Yo le puedo definir cuántos secundarios hay y tengo un poquito de cierta configuración. El esquema es de master slave, ahora ya no se llama más master slave porque había un problema con el tema ¿cómo se dice? De herir los sentimientos de la gente cuyos antepasados fueron esclavos, como que es una terminología que ahora medio no se perdió. No recuerdo cuál es la nueva, pero no se suele utilizar esta terminología, pero básicamente significa lo mismo, como que hay uno que toma las decisiones y hay otros que son los que acatan las decisiones, ¿sí? Cada shard va a tener un servidor que es el primario, el master, y uno o más, yo defino cuántos, servidores secundarios esclavos, y la idea es que todo esto lo llamamos el replica set. El conjunto de todos estos servidores es el replica set, que es lo que tenemos acá. Tenemos un replica set y otro replica set, ¿sí? Y bueno, la elección de cuál es el máster y cuál no es un algoritmo distribuido, es algo como que no lo tengo que definir yo, y está bueno también porque si el máster llega a fallar, los servidores que no son el máster, cuando se dan cuenta de que no pueden conectarse con el máster por algún motivo, empiezan a elegir entre sí un nuevo máster y ese pasa a ser el nuevo máster. Es decir, eso todo automático, como ocurre esto. Si falla un esclavo no hay tanto problema, pero si falla el máster sí. Bueno, como dije antes, los servidores de configuración también son replica sets. ¿Y por qué es importante que no falle el máster? Porque todas las operaciones de escritura se realizan en el máster. Los slaves solamente sirven de respaldo. Es como definir estos nodos que creo que vimos en la clase pasada, que vos decías en qué nodos se iba a replicar cada cosa. Es más o menos. Claro, pero acá es siempre se replican, un mismo jar replica esos valores solo, no es que se replica los de otros lados. Claro, Entonces, yo tengo un conjunto de los documentos, lo replico en, por ejemplo, 3 servidores. El primero de ellos, el que es el máster, es el único que va a aceptar las escrituras. Los otros los tengo por resguardo. Si en algún momento se me cae el máster, entre los otros dos, de alguna forma, no sé, tiran un número al azar y el que gana empieza a ser el nuevo máster y el otro pasa a ser el esclavo. ¿Sí? Y lo que sí puedo hacer es definir un read preference, porque puedo llegar a pedir que las lecturas sean enviadas a nodos secundarios. Es decir, si tengo mucha carga, yo puedo llegar a mandar a decir, mira, si bien la escritura va sobre el máster, puedo decir que el slave acepte las lecturas. Puede darse el caso de que quizás estoy haciendo lecturas sobre valores que no llegaron a actualizarse en el slave. Si llegó una actualización al máster, el máster la empieza a pasar al slave y justo en ese momento llega una consulta antes de que llegue el valor, bueno, será una consulta desactualizada. Entonces, por eso hay un read preference que yo le puedo llegar a dar, asumiendo de que puedo llegar a estar leyendo valores que no son el más actualizado. Profe, Sí. pero entonces también tenés que definir cada tanto que, digamos, que el máster vuelque la información en Sí, los... lo hace automáticamente. El máster se encarga Porque, de o eso. sea, si los writes, van solo Sí. al máster, en algún momento tenés que hacer el respaldo. Totalmente, sí. El problema sería si se cae justo inmediatamente después de un write. Bueno, Mongo está pensado como para bases de datos que no tienen tantas actualizaciones. Entonces, se asume de que eso no pasa tan frecuentemente. Pero sí, obviamente, el write, apenas recibís una escritura, debería empezar lo antes posible a mandarlo a las réplicas por si se cae sin. De vuelta, Digamos, esto es muy está general. pensado Sí, perdón, que esto no está pensado para un banco, ponele, entonces. no. Bien. O sí, por ahí le puedes decir, o sea, por ahí le puedes definir un quórum de escritura. Decir, mira, cuando te mando una escritura, la haces en el slave y no me devuelvas OK hasta que también la hayas replicado en alguno de los... Perdón, en el master, y no me devuelvas OK hasta que la hayas replicado en al menos uno de los slaves. No conozco tanto, pero imagino que debe tener algún tipo de opción así, pero obviamente eso enlentiza la escritura. O sea, toda acción que vos tomes para garantizar, en este caso, como se dice, durabilidad, te repercute en performance de escrituras. Bien.
No tengo mucho más que decir de Mongo, no porque no haya. Mongo es un mundo gigante, pero no nos da el tiempo para tratarlo con más detalle. Lo que sí, les digo de vuelta, la clase que viene de la práctica, o sea, mañana van a trabajar bastante con consultas en bases Mongo y van a ver muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, la idea es que tengan una idea general de Mongo y si en algún laburo lo tiene que llegar a utilizar, bueno, ahí sí va a tener que buscar o la bibliografía que le recomendamos nosotros, alguna bibliografía en particular, o la documentación, que es muy buena la documentación de Mongo, muy buena, pero así, muy buena al ser un aplicativo, no es pago, lo podés bajar, pero que hace Mongo te suele vender que el hosting en la nube de su base de datos, entonces con eso gana bastante dinero. Entonces, como que se ocupa de que esté bastante bien la documentación, ¿no? Así quizás, por ejemplo, SQL, que es algo que no es de una empresa, no hay alguien que es dueño de SQL, entonces no hay un lugar de documentación oficial, tenés distintos sitios, que igual no quiere decir que sean malos, pero no tienen la calidad de documentación que yo vi con Mongo. Si ustedes acceden, van a ver que es maravilloso. Así que bueno, no hablo más de Mongo. Dudas generales hasta aquí, a ver si me quedó algo en el chat. Sí, La 8, gracias. Esto era lo que te referías con orientado a objetos, ¿no? ¿O era otro? A documentos. No, objetos. Claro, pero sí. en algún momento... Mongo es una base de datos orientada a documentos. Ok. Sí, porque lo que yo grabo es un documento y lo que obtengo es un documento. Fíjese que todas las consultas que hicimos siempre devolvían un documento. Quizás no un documento igual al que estaba en la colección, porque había hecho algún tipo de manejo de datos, pero siempre estoy devolviendo documentos. Y eso permite el pipeline de agregación, porque como lo devuelvo son documentos, esos documentos pueden ser el input de una nueva etapa que de alguna forma maneje los documentos para darle una nueva forma. Bien, hasta aquí estamos. Bueno, voy a asumir que sí. Bueno, vamos a empezar a hablar de esta base de datos White Column, que lamentablemente esta sí no tiene un respaldo de la práctica, porque no nos da el tiempo, con lo cual va a quedar sin una gran parte práctica, pero está bueno utilizarla y creo que es bastante querida últimamente. Vamos a ver Cassandra en particular, pero vamos a hablar, como siempre, lo usamos más como un ejemplo, pero en general vamos a tratar las generalidades de que es una base de datos White Column, ¿sí? Las bases de datos White Column también son una evolución de las bases de datos clave-valor, ¿sí? Pero la idea es, de vuelta, ya lo vamos a entender cuando tengamos un dibujo final, la idea es agrupar pares vinculados a una misma entidad con columnas asociadas a una misma clave primaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Una misma clave primaria podría ser el padrón de valor 78895 y la idea es agruparlo junto con clave de valor que, por ejemplo, la clave sería nombre y el valor Lucas, la clave sería apellido, el valor Román, etc. Muy parecido a lo que vimos antes en Mongo, ¿sí? Pero siempre asociado a una misma clave primaria en particular. Entonces, para un valor particular de la clave primaria, el padrón 78995, ¿sí? Y todas las columnas asociadas forman un agregado parecido al de una fila de una tabla, ¿sí? Si yo a un valor de una clave primaria le pongo muchos pares, clave de valor, parece que es algo parecido a lo que ya teníamos en el modelo relacional, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que permiten agregar conjuntos de columnas en forma dinámica a una fila. Y ahí lo que pasamos a tener es algo que es lo que se llama el white row. Y fíjense que acá hablamos de white row y acá hablamos de white column. Esto es un tema, no sé si es por un tema de marketing o por un tema de cómo quedó, pero es como que no es lo mismo una fila ancha que una columna ancha, o white creo que es ancha, no estoy seguro bien, ¿sí? Por un tema histórico quedó llamado como white column, pero en sí lo que tenemos es una fila que se empieza a ensanchar. ¿Y qué quiere decir que permitimos agregar conjuntos de columna? ¿En qué rompemos con lo del modelo relacional? Yo te podría tener, para un padrón en particular, la clave nombre y el nombre, la clave apellido y el apellido de esa persona, pero quizás quiero representar después todas las notas del alumno. Entonces, tendría que agregar claves valor. Un clave que sea materia y el valor de la materia y otro clave nota y el valor de la nota que se sacó. Pero si el alumno aprobó 10 materias, me gustaría que hubiera 10 claves valores, uno para cada nota de cada materia. Bueno, a eso nos referimos con conjuntos de columnas. Y como vamos a ver en un ratito, esa es la idea de hacerlo. En general, en particular en el caso que vamos a ver de Cassandra, lo que vamos a hacer, de alguna forma, es una especie de representación rápida de un uno a muchos. Si un alumno tiene muchas materias, todo eso lo vamos a meter en una única fila ancha. Espérenme que lo vamos a ver un poquito. Entonces, esto de el permitir agregar conjuntos de columnas no es lo que permite el modelo relacional. Acá está como, digamos, la diferencia. Y acá damos otro ejemplo. Un cliente en una librería y todos los libros que encontraron, eso sería una white row. En una white row yo guardo para un cliente en particular todos los datos de ese cliente y además todos los libros que ha comprado, que puede haber comprado o un único libro, o 5, o 70.000. Y todo eso se mete en un único agregado que es el white row, la fila ancha, o el white column si quieren seguir la nomenclatura que tenemos.
Bien, las más conocidas son Bigtable. Bigtable fue medio como la revolución sobre esto, sí, fue una de las precursoras. De vuelta, fíjense cómo estamos de vuelta con un nombre de los grandes, ¿sí? Antes habíamos hablado de Amazon, ahora hablamos de Google. Perdón. Y la que vamos a ver nosotros, que es Apache Cassandra, que es bastante conocida, por eso la damos nosotros, ¿sí? Yo Bigtable no conozco mucha gente, que la verdad no conozco a nadie que lo use y pocas veces uno ve a alguien diciendo quiero usar el Bigtable para tal cosa, pero Cassandra es algo que está en bastante uso porque tiene una performance muy buena. Bien, una pequeña aclaración de Cassandra, creo que viene acá, ¿sí? Con Cassandra en particular, es una base de datos NoSQL del tipo Wide Column, que es lo que estamos analizando, y es un híbrido en realidad, porque es Wide Column por un lado y también es clave valor por el otro. Hay medio como un gris, no es tan rígido la definición, pero asumamos de que es de tipo Wide Column. Lo que sí no hay que confundir es con las bases de datos orientadas a columnas. Eso es algo totalmente distinto. Las bases de datos orientadas a columnas en general son cierto tipo de bases de datos que en vez de guardar la información físicamente como una fila, luego otra fila, luego otra fila, lo que hacen las guardan por columnas. ¿Qué significa eso? Primero guardan para todas las filas el valor de una columna en particular. Luego el valor de la segunda columna para todas las filas. Luego el valor de la tercera columna para todas las filas. Y ese grabado de una forma medio distinta sirve mucho para consultas de tipo analítico que quizás no utilizan todas las columnas de un set de datos, sino solamente una o dos. Permite calcular mucho más rápido, por ejemplo, un promedio, una gran cantidad de datos, porque están todos juntos los valores sobre los cuales tengo que cargar el promedio. No tengo que leer toda una fila enorme, pero para solo quedarme con un pedacito acá, después un pedacito de la siguiente fila, otro pedacito de la siguiente fila. Eso es base de datos orientadas a columnas. Nosotros no lo tratamos en la materia en sí, y no tiene nada que ver con lo de Cassandra, ¿sí? Cassandra organiza físicamente los datos por fila o por white row. No es que lo organice por columna. Entonces, esta es una pequeña aclaración. Cassandra surgió en Facebook, otro nombre grande de Internet, de vuelta, no es casualidad, pero después fue adquirida por Apache. Actualmente dice que lo utiliza Facebook, Twitter y Netflix, de vuelta, actualmente es bastante viejo. Y acá sí tenemos una diferencia con lo que habíamos visto hasta ahora, no es libre de esquema. Cassandra sí le tenemos que definir un esquema y como vamos a ver en un ratito, el esquema es muy, muy rígido. ¿Sí? La arquitectura es Share Nothing, básicamente no hay un estado centralizado, no hay un controlador central, no hay una arquitectura maestro-esclavo como la que vimos en MongoDB. La idea es que todos los nodos son pares, todos los nodos pueden responder de alguna forma las consultas y esto permite muy alta escalabilidad. Y finalmente, algo interesante de Cassandra es que sí está pensado para altas tasas de escrituras. Ahora vamos a ver, probablemente después del break, cómo maneja la alta tasa de escritura. ¿Sí? No está pensado solamente para lectura, sino también para manejar datos que son cambiantes. Bien, haciendo el mismo paralelismo como el que hicimos con MongoDB, en los sistemas de base de datos tradicionales teníamos esquemas, en Cassandra los llamamos key space, espacios de claves. Lo que era una tabla en el sistema gestor relacional, para Cassandra lo llama column family. Igual van a ver que la sintaxis del create column family es sospechosamente similar al create table. Tiene el concepto de fila, que sería parecido al de las bases de datos relacionales, pero tiene este nuevo concepto que no existe en el sistema de bases de datos relacionales, que es el wide row. Este, que es el agregado de Cassandra, es el concepto nuevo y básicamente, muy burdamente, me permite representar en un mismo agregado un vínculo uno a muchos de distintas filas. Bien, entonces, bueno, acá está diciendo básicamente lo que está diciendo. Una fila está compuesta por una clave compuesta, puede ser de un atributo o varios conjuntos de atributos, el concepto de fila, y un conjunto de pares clave-valor o columnas. Esto es muy parecido a como lo teníamos en SQL. Si para Cassandra cada columna no es más que un par clave-valor asociado a una fila. Y cada key space, que sería lo que sería un esquema, cada key space puede llegar a estar distribuido en varios nodos de nuestro cluster. Es decir, existe la posibilidad de distribuir. Bueno, acá creamos un key space. Yo esto no lo tengo para mostrárselo, lo vamos a tener que ver solo en las filminas. Creamos un key space que lo llamamos EmpresaDB. ¿Sí? La replicación le decimos que solo tengo un factor de replicación de 1, lo desconfigurable, ¿sí? Una estrategia simple, no sé qué significa. Empezamos a usar ese key space, sería como utilizar un esquema de la base de datos, y vamos a crear un column family. Fíjense que es sospechosamente similar a SQL si yo acá tuviera un create table. Básicamente como que le hicieron un control H y reemplazaron table por column family, ¿sí? Y como ven, esto ya es muy famoso. Quit es entero, nombre texto, domicilio texto, y la primary key es una cosa que ya vemos diferente, que es obligatorio definir la clave primaria. No puedo no definir
la clave primaria está acá. ¿Sí? Hasta ahora vendría siendo algo parecido a lo que ya habíamos visto. Esto me genera un column family. Va a haber distintas, no se llaman tablas, pero que no me acuerdo, distintas, sí, bueno, column families, era el mismo nombre, que cada una tiene algún valor del quit, del nombre y del domicilio, y todo eso funciona. Pero tengamos en mente esta representación que vemos acá, que en realidad el nombre, el domicilio, que son las columnas que no son la clave, son grabadas como pares clave-valor o son tratadas internamente como clave-valor. No es que son grabadas, pero son tratadas internamente como clave-valor, ¿sí? Entonces, tenemos distintas filas, ¿sí? Para un quit, el nombre es Armando Fernández, el domicilio es Avenida Suárez no sé qué, y para otra fila el nombre es Elsa Haas y el domicilio es distinto. Esto sería un esquema lógico de una fila sencilla. Ahora, la estructura de Cassandra, como dije antes, es un poquito más compleja y me permite dar un poquito más de una vuelta a la tuerca cuando empezamos a querer agregarle otras claves valores, pero que pueden repetirse n veces. ¿Sí? Si yo al cliente que teníamos acá, sí, creo que se llama cliente, ¿no? Sí, cliente. Si yo al cliente quiero empezar a agregar los libros que compró, quisiera agregar por cada libro comprado el ISBN y el nombre. Entonces, si yo lo pensara en SQL, yo tendría mi tabla de clientes, que tendría el quit, el domicilio y el nombre, y tendría otra tabla que básicamente sería las compras, ¿sí? Compras en las cuales tendría al quit del cliente que hizo la compra, al ISBN del libro y algún dato más de la compra, ¿sí? El nombre real no lo pondríamos acá porque es un tema de redundancia, pero vamos a ponerlo por simplicidad porque vamos a ir más a lo que hace Cassandra, ¿sí? Entonces yo lo tendría como separado, tendríamos dos tablas distintas separadas. Cassandra me dice no. Para Cassandra, todo esto es una while row en el cual vamos a poner también los datos del cliente. Entonces acá voy a repetir quit, ¿sí? Porque ahora esta la voy a cambiar. Acá sería el nombre del cliente. Y a ver si tengo la forma de hacer una más chiquitita. Y creo que era la dirección el otro dato, ¿no? Recuérdenmelo. ¿Están ahí todavía? Sí, sí, sí. Me que los perdí. Me muero si los perdí, estoy hablando hace media hora. Esto no tiene como muchísima redundancia hacer eso, justamente. Muchísima redundancia, pero esto de vuelta es todavía esquemático. No quiero decir que se grabe así. Okay. Pero sí la idea es que, imagínense que tenemos todas las compras de todos los clientes en una misma tabla que es un resultado de un join, ¿no? Claro. Acá tenemos las compras del cliente 1, 1, 1. Acá tenemos las del 2, 2, etcétera, etcétera. El concepto de fila para Cassandra es una compra en particular, ¿sí? Pero el concepto de while row son todas las compras de un mismo cliente. Entonces acá tenemos 5 filas, pero 2 while row. La while row del cliente 1 y la while row del cliente 2. Y cuando esto se graba en disco, si bien no sé exactamente la estructura que es, no va a repetir miles de veces que el quit 1 tiene un nombre y una dirección. Seguramente lo va a guardar una única vez, ¿sí? Y la while row se guarda toda junta, porque es el concepto de agregado. Entonces, si bien está el concepto de fila como si lo pensáramos así, no quiere decir que físicamente se grabe así. Ahora, si yo consulto los datos, me los va a devolver así, ¿sí? Si yo hago una consulta que me devuelva por algún criterio estas dos while row y el primer cliente tenía 3 compras y el segundo 2, Cassandra Query Language me lo va a devolver en esta forma, que pareciera que hubiera mucha redundancia. Pero en realidad, como la while row se guarda toda junta, con todas las filas de la while row junta, no me va a estar duplicando el nombre y el domicilio del mismo cliente. ¿Estamos de acuerdo? Pero está bueno pensarlo de esta forma. Ahora vamos a dar una esquematización de cómo podría ser que se guarde. El ID de la while row porque queda definido. Bien, buenísimo. Eso es lo que vamos a ver en un retiro. Vamos a ver que hay 2 claves distintas. Tenemos 2 distintos tipos de claves. Bien. Entonces, lo que nosotros estamos definiendo es cuando hacemos el column family, ¿sí? Lo que vamos a definir es un listado de columnas que cada fila puede llegar a instanciar muchas veces dentro de una misma while row, ¿sí? Y esto, básicamente, lo que vamos a hacer es decir, como dijiste recién, cuáles son parte de la clave y cuáles no, ¿sí? Cuando una de las filas, cuando en una fila las columnas se repiten identificadas por el valor que toman las columnas claves, se dice que la fila se convirtió en una while row. Entonces, cuando empezamos a tener esta repetición de, por ejemplo, varias compras o para un alumno varias notas, empezamos a tener un while row. Y acá lo tenemos esquematizado de una forma un poquito más linda, ¿sí? Cada while row tiene
su clave de partición, esta es una de las claves que tenemos, que es la que me permite distinguir entre distintas white rows, y después tenemos la clave de clustering, que en este caso sería el ISBN en el libro, que me permite distinguir entre las filas de un white row en particular. Lo que identificaría a una fila en particular sería el conjunto de ambas. Pero en general yo accedo primero por la clave de partición a una white row y dentro de la white row por la clave de clustering a uno o más de los datos internos. Y como acá vemos, el nombre Juan Pérez no se estaría repitiendo n veces. Pero el par ISBN nombre se va a estar repitiendo n veces de acuerdo a la cantidad de compras que haya. Entonces yo de alguna forma le tengo que decir que, mira, esta columna no puede instanciarse varias veces en un white row, este par clave de valor, pero estos otros sí. ¿Cómo hacemos esto? Llamando que ciertas columnas en particular son estáticas. Cuando le decimos que es estática, significa que va a haber un único par clave de valor asociado a cada valor de la clave de partición de un white row en particular. Entonces, de vuelta, tenemos dos claves distintas, la de partición y la de clustering, y tenemos las columnas que no son estáticas, que se pueden instanciar n veces, pero las columnas que son estáticas tienen un único valor en cada white row. Y de vuelta, el white tengo una row consulta. puede tener una o más filas. Sí, te escucho. Sí, las columnas estáticas, ¿puedo definir una que sea como una clave compuesta, una clave primaria compuesta o algo parecido? ¿O es solo Sí, funciona? pero no sería una columna estática, sería una clave de partición compuesta. Una clave de partición que se compone de varios atributos. No sería exactamente una columna estática. Ahora, cuando vemos la sintaxis, vemos que yo nunca le digo que esta clave de partición en particular es estática. Simplemente digo que es parte de la clave primaria. Profe, Bien. Sí. y digamos, yo entiendo que, digamos, como el ejemplo anterior, o sea, cada una de las compras que es una fila pertenece, digamos, a la wide row de determinado cliente, ¿no? Sí. La clave de ese, o sea, el manejo de las wide row, la generación de claves y todo eso, ¿lo hace solo Cassandra? No, la clave de partición yo la defino. Ah, yo tengo que Yo la tengo que definir definir, aparte en el modelo la clave que como que me diferencie que todas estas filas Exactamente. son Sí. del Ahora en un mismo. ratito lo decimos. Cómo Ok. es. Entonces, nuestra clave primaria en sí de la fila, recuerden que la fila es cada uno de estos cositos de acá adentro, está dividida en dos partes. Por un lado, la clave de partición, que sería el código de cliente, y por otro lado, la clave de clustering, que sería el ISBN del libro que compró ese cliente. Y bueno, como dije antes, también podemos tener columnas estáticas que van a ser únicas por cada partition key, que sería la clave de partición. ¿Sí? A veces lo traducimos con clave de partición, a veces clave de particionamiento. Entendamos que lo mismo es partition key y clustering key. Entonces, acá tenemos la definición del column family que teníamos antes. Create column family clientes, número de cliente entero, nombre text static, ¿sí? El nombre es un atributo estático, y el ISBN y el nombre del libro no le ponemos static, con lo cual se pueden repetir varias veces. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabe de que esto no se puede repetir varias veces también? El número de cliente, si lo pongo así, parece que es lo mismo que el ISBN y el nombre del libro. Bueno, sabe que no se puede porque lo estoy poniendo en el primary key con doble paréntesis, ¿sí? En el primary key usamos la sintaxis de que lo primero que ponemos entre paréntesis, puede ser uno más atributos, es la partition key. Y el resto de los atributos que no puse acá, que acá es solo el ISBN, pero podría ser varios, es el clustering key. Es decir, con este doble paréntesis yo le digo, mira, el número de clientes es lo que me va a permitir identificar, digamos, al white row, y el número de clientes más ISBN es lo que termina identificando realmente a la fila. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que el número de clientes, si bien no tiene estático, no se va a poder repetir varias veces, simplemente por el agregado de este segundo paréntesis que hay acá en el medio. Si acá no es que haya dos paréntesis, este paréntesis en particular es el que cierra acá, ¿sí? Entonces, el ISBN quedó con un único paréntesis después del primary key. Bien, esta es la Profe, sintaxis. Sí. entonces con solo el cluster key no podemos llegar a una fila en particular. Bien, ahora venimos a eso. No, de hecho, Cassandra no permite ese tipo de consultas. Ahora creo que viene próximamente. Sí, en la próxima creo que es. Pero es muy buena la apreciación. Sí, para poder llegar a una fila, tengo que sí o sí primero tener el partition key, el valor del partition key. Es muy restrictiva las consultas que yo puedo hacer con Cassandra. No es tan general como SQL. Si bien estamos definiendo una estructura fija, estática, no es tan apto a cualquier tipo de consulta. Pero eso lo voy a hablar en un ratito. No sé si yo antes del break, sino después. Entonces, bueno, tenemos dos claves, como dijimos, la partition key y la clustering key, de particionado y de clustering. Ambas pueden ser o un único atributo o varios atributos, los separo entre comas, ¿sí?
la clave primaria tiene que poder identificar a la fila, es decir, ambas tienen que poder identificar a la fila, no puede haber dos filas de una column family con igual valor en la clave primaria. Esto no permitiría que el mismo cliente compre 2 veces al mismo libro, ¿sí? Lo tenemos que resolver de otra forma si queremos eso, definiendo un clustering key que incluya, no sé, un fecha de compra o algo por el estilo, ¿sí? Pero la clave de particionado por sí sola tiene que identificar a la white row. Es decir, entre ambas tienen que identificar a la fila y solo la partition key o clave de particionado tiene que identificar al white row. ¿Sí? Y bueno, un tema es que no siempre vamos a pedir que sea minimal. Esta es otra diferencia con SQL. A veces puedo llegar a definir una clave que no sea minimal para que me ayude en las consultas. Este es simplemente un detalle porque por más que dice veremos, creo que después no hay un ejemplo en el que se vea tan concretamente, pero no es algo que le importe mucho a Cassandra, que sea minimal. Bien. La correcta definición de la clave primaria es fundamental porque está muy relacionada con el uso que le vamos a dar, porque como vamos a ver dentro de poco, ¿sí? Las consultas están optimizadas para buscar por la clave primaria, no por otra cosa. ¿Sí? Bueno, la clave de particionado, la que identifica al white row, es la que va a determinar en qué nodo o qué nodos del clúster se guarda el white row. El white row se guarda completo, ¿sí? No se fragmenta un mismo white row en distintos servidores. Cuando se hace la fragmentación, algunos white row van a uno, algunos white row van al otro, pero el white row internamente se guarda completo, no se fragmenta entre sí. Se utiliza hashing consistente para el lookup del white row de a qué servidor va y cómo lo encuentra. Bueno, acá está lo que diciendo, no solo se almacena en el mismo nodo, sino que además también se almacena contigua en disco. ¿Para qué? Para tratar de hacer que el acceso sea más eficiente posible. Y la clave de clustering, es decir, la que permite identificar a la fila junto con la clave de particionamiento, la clave de clustering, que sería el ISBN, es la que me dice cómo se va a ordenar internamente, físicamente, las columnas dentro de ella. ¿Sí? Es decir, también lo está ordenando por eso, y eso hace de que consultas sobre esa otra clave también sean bastante eficientes. Y ahora sí vamos a ver las restricciones llegantes del break de las consultas. Yo no puedo hacer cualquier consulta sobre un column family. Cuando yo en SQL hacía una tabla, yo después podía hacer la consulta que se me ocurriera sobre esa tabla, le agregaba índices y que sería que fuera un poquito más eficiente, pero no me lo limitaba. Cassandra me dice que no. Fíjense que son muy limitantes las cosas. Bueno, primer limitante. Las columnas de la partition key tienen que ser comparadas por valor igual. ¿Sí? Cuando hago una consulta, tengo que en el predicado poner que la partition key es igual a y un valor fijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no puedo buscar con la column family que tenías antes, no puedo buscar qué clientes compraron un libro con un ISBN en particular. No. La única consulta que puedo hacer tiene que buscar por el ID de cliente, que creo que era el quit, contra un valor fijo, comparado por igual. Ni siquiera por rango me lo permite. Si una columna que forma parte de la clustering key es utilizada en el predicado, también tienen que ser utilizadas todas las restantes columnas que son parte de la clustering key que preceden a dicha columna. Esto quiere decir que si mi clustering key está compuesta por 3 columnas, A1, A2 y A3, como están ordenadas físicamente por los valores, yo no puedo consultar por un valor en particular de A2, sino consulté también por el valor de A1. Esto es para evitar recorrer todas. ¿Sí? Y además, acá sí permite por rango. Si una columna que forma parte de la clustering key es comparada por rango, por ejemplo, A2 yo quiero comparar por un rango, todas las que las preceden tienen que ser comparadas por igual y las posteriores no tienen que ser utilizadas. Esto es excesivamente rígido. En la realidad, en Cassandra uno puede configurar que me lo permita hacer ese tipo de consultas, pero Cassandra te las permite, en general te tiene un warning enorme que dice, mira, yo te lo permito, pero puede tener mala performance. Quizás estoy haciendo un full scan para resolver la consulta que vos querías. Si realmente lo necesitas, hacelo, pero no es recomendable. ¿Sí? Pero sí le podemos configurar que realmente que se pase de estas restricciones que me permita, a costa de que sabemos de que por ahí la consulta va a terminar tardando muchísimo más de una que cumple con estas restricciones. Profe, Sí, entonces, digamos, si es que sabes, ¿no? Casos de uso donde, digamos, sea, digamos, útil o, digamos, se utilice Cassandra. cuando hay muchísimas escrituras. Cassandra, cuando hay muchísimas escrituras, es muy útil. Lo que vamos a hacer es vamos a tener mucha redundancia y muchos column family, más o menos uno por cada consulta que queremos resolver. En un ratito vamos a ver un ejemplo de eso. Pero Cassandra dice, hacerlo redundante no importa, total, tener varios nodos no es tan costoso, pero ¿qué ganamos? Que la velocidad de respuesta es maravillosa. Sí, es para usos muy particulares, Cassandra. Bien, antes de dar el break,
Algunas otras cositas, tipos de datos básicos son similares a los de SQL, booleano, timestamp, texto, enteros, pero tenemos otros tipos de datos que en SQL no teníamos y están buenos, como permitir multivaluados. Tenemos sets, listas y maps. Es decir, no estamos limitados a los tipos de datos básicos de SQL. Y como dije antes, voy a hacer una generalidad y después vamos a ver lo que dije recién de un ejemplo en particular, pero cuando diseñamos la base de datos de Cassandra tenemos que saber para qué consultas las vamos a diseñar, porque estamos muy restringidos por lo que podemos hacer. Y tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. No existe el concepto de junta. El select, si bien cuando damos Cassandra Query Language, que es SQL, es muy parecido a SQL, de hecho tiene la sentencia select, el select está mucho más restringido. No solamente en la condición del predicado del where tengo que cumplir las reglas anteriores, sino que no existe el concepto de junta. Cada consulta que hago va a un solo column family. No podemos hacer eso, ¿sí? Si yo necesitara hacer una junta por algo en particular, lo que tendría que haber hecho en realidad es haber armado una tabla desnormalizada cuando diseñé la base de datos. En Cassandra es muy difícil agregar nuevas consultas si es que no agregamos un nuevo column family. No existe el concepto de integridad referencial, perdón. Si no hay una foreign key porque justamente no hay joins. Si necesitamos eso, la tenemos que manejar desde el nivel de aplicación. ¿Sí? Entonces, si yo a un cliente le estoy poniendo, le quiero agregar un libro con un ISBN en particular y alguien quiere revisar que existan los libros que por ahí están en otro column family, bueno, listo. La aplicación es la que tiene que hacer ese chequeo haciendo una consulta a ver si existe ese libro en particular. No existe como integridad referencial. De vuelta, ¿por qué? Porque revisar la integridad referencial es algo que cuesta y Cassandra quiere los mejores tiempos. Los datos están desnormalizados. Es absolutamente común tener tablas no normalizadas porque, de vuelta, ¿qué queremos? La performance. No nos interesa el tema de mantener datos normalizados porque entonces tendríamos que empezar a hacer muchas juntas y no lo tenemos en Cassandra. Y de vuelta, lo voy a volver a decir porque es fundamental, el diseño está orientado a las consultas. No como un sistema gestor de base de datos relacional, que uno hace diseño orientado a los datos, que después puedo hacer cualquier consulta que se me ocurra, ¿sí? Sino acá no, decimos, bueno, ¿qué consultas vamos a hacer? Y en base a eso vamos a decir qué tablas crear, ¿sí? En los sistemas de base de datos tradicionales no es un problema eso en el relacional, simplemente si modelamos bien, después podemos hacer cualquier tipo de consulta, acá no. Primero hay que ver qué consultas tenemos que hacer y luego de ello vamos a pasar al modelo de datos que vamos a estar haciendo. ¿Sí? Buscamos que cada consulta que tenga mi sistema se resuelva con una única column family. Esto no siempre es real, ¿sí? A veces hay una consulta que es muy grande, pero que, bueno, la podemos dividir en varias subconsultas que vaya a una única column family. Lo que buscamos es que los resultados estén en una única partición, si no queremos estar accediendo a varias a la vez, ¿sí? Y bueno, lo que dijimos antes, se respeten las reglas de la clave primaria que vimos frecuentemente. Bueno, hay distintas propuestas de cómo modelar. Vamos a utilizar estos diagramas, pero primero voy a poner break, pero simplemente los comento un poquito, de un tal Chebotko, no sé cómo se dice el nombre, que es muy parecido al diagrama de tablas que teníamos antes, ¿sí? Para cada column family ponemos el nombre que tenemos, listamos todas las columnas que tiene. Si tiene una K, significa que es el partition key. Si tiene una S, significa que es un atributo estático, no forma parte de la clave, pero hay un único valor por while row. Si tiene una C con flechita hacia arriba, significa que es clustering key, ¿sí? Y los otros que no tienen nada a la derecha, es una clave columna normal que puede tener varios valores. Entonces acá, actores por películas, sería un column family que va a tener un while row para cada película, de cada película va a tener un único nombre de película y uno o más actores. ¿Sí? Para cada actor voy a tener su ID, el nombre y el papel que tiene esa película, y la idea es que cada actor de esa película se identifica por una ID actor. Es decir, en una misma película no puede aparecer más de una vez el actor. Quizás el papel podría ser un set para cuando un actor tiene varios papeles, no sé, cuando tiene el gemelo malvado, bueno, esto por ahí en vez de texto hubiera estado bueno que fuera un set, pero no estaría permitido que para la misma película el mismo actor apareciera varias veces, así como esta. Entonces, bueno, esto es de vuelta a generalidades, y ahora vamos a trabajar con un esquema en particular y vamos a ver muy por encima cómo manejar en Cassandra este caso. Así que bueno, metemos un pequeño break, ¿les parece? Dale, profe. Son y 29, así que y 39 más o menos, nos vemos de vuelta.